Y yo exijo dureza contra esa jueza. Yo estaba ejerciendo como juez cuando me sacaron como una bandida, únicamente por estar tratando de resolver un caso en el que se estaban violando los derechos humanos de la persona. La tortura comenzó cuando me llevaron a un retén donde había más de 20 mujeres a las que yo misma había sentenciado por casos de infanticidio, homicidio. O sea, dime, ¿tú te puedes imaginar lo que le pasa a una mujer en una cárcel en Venezuela? ¿Y si es juez? Lo dudo. Fueron 14 meses. Fueron 14 meses de tortura psicológica, de tortura física. Me decían los insultos más horrorosos, más degradantes que se le pueden decir a una mujer. Es que el deporte de ellas era amenazarme todos los días con las cosas que me querían hacer. Te vamos a sacar los ojos, te vamos a quemar vida. De psicoterror que me tenían. ¿Cómo no creerles? Sí, todo lo que pudieron hacerme me lo hicieron. Un día se llenó todo de humo. Era que habían ocasionado un incendio y sacaron a toditas menos a mí. Otro día desperté y estaban cayéndome a golpes. Es que como les dije, era un deporte para ellas, quemarme con cigarrillos, cortarme, y ni hablar de las heridas que me causaron psicológicas. Esas no las podrán ver. Y yo exijo dureza contra esa jueza. Y yo exijo dureza contra esa jueza. Allí todo el mundo quería complacer a su comandante. Las reclusas no fueron las únicas que me torturaron. Me metieron en una celda de 3x2 y yo no vi la luz del sol por 14 meses. ¿Sabes lo que es eso? Esa celda era lo peor. La cañería rota, el piso lleno de mierda, las ratas por todos lados y las moscas. Todo estaba cubierto de moscas, eran millones. Yo dormía 2 horas en la tarde y 2 horas en la mañana, porque la noche era para estar alerta. No va a haber película ni libro que pueda escribir lo que yo vivía ahí adentro. Un día dejaron entrar unos hombres. Yo escuchaba cómo se acercaban. Escuchaba sus voces y sus pasos. Entraron a mi celda. Me vaciaron el útero. Esos desgraciados me patearon el seno hasta destruirme. Yo estoy toda reconstruida. Me tuvieron que reconstruir hasta el ano y la vagina. Esos desgraciados. ¿Está o no está bien presa esa juez? Está bien presa. Simón Bolívar un día decretó: aquel que tome un centavo del tesoro público será pasado por las armas, es decir, fusilado. Y el juez que no lo hiciera y tal cumplir será también pasado por las armas.